Buenos días. Gracias a todos los medios de comunicación que retransmiten y que transmiten y están siguiendo esta rueda de prensa, esta comparecencia extraordinaria. Y especialmente un saludo muy especial a todos los asturianos y asturianas que la sigan con interés, dada en la que vamos a hacer balance de la situación, de la evolución epidemiológica, pero también no les oculto que tiene una fecha referencial que es el 9 de mayo, finalización del estado de alarma. Lo primero que quiero comenzar es recordando algo que a veces podemos pensar que es obvio, pero que tiene importancia. El hecho de que finalice el estado de alarma, como digo, el 9 de mayo, como es ya conocido por todos, no significa ni mucho menos que se haya superado ni la pandemia ni que haya finalizado la crisis sanitaria. Creo que es algo que tenemos que tener claro. Desde el principio, el Gobierno de Asturias, y me acompañan el consejero de Salud y el director general de Salud Pública, tuvimos claro una cosa. Éramos y somos la comunidad autónoma más vulnerable. No somos porque somos la comunidad autónoma más envejecida y porque somos la comunidad autónoma que tiene personas con mayores patologías previas relacionadas con el pulmón, sobre todo por la actividad minera industrial. Sabíamos, como punto de partida, que la letalidad del coronavirus y era el riesgo que teníamos iba a ser mayor en Asturias que en cualquier otra comunidad. Eso nos hizo, desde el primer momento, tomar en cuenta esta situación y tener siempre tres premisas claras que hoy quiero repetir, porque han sido la guía de actuación no solo en esta tercera ola, sino durante toda la pandemia. La primera, evitar contagios. Sabíamos que el control, el corte de las cadenas de transmisión era el mejor objetivo que nos podíamos plantear pensando en los asturianos y asturianas. En segundo lugar, proteger a nuestros mayores. Lo hemos dicho, a los abuelitos y abuelitas de Asturias no se los ha dejado abandonados nunca. Nunca se han sentido solos, nunca se han sentido, en este sentido, poco respaldados, sino todo lo contrario, el Gobierno de Asturias ha antepuesto su protección a cualquier otra consideración. Saben y tienen la seguridad que este Gobierno, el Gobierno del Principado de Asturias, ha decidido siempre proteger su vida y que no ha escatimado recursos públicos, como acceso a hospitales o a UCIs, para salvar todas las vidas posibles de nuestras personas mayores. El hecho de que una persona tuviera en Asturias 80, 90 años o incluso 100 no significó en modo alguno que dejáramos de luchar o que dejemos de luchar por su vida. Que sepan que este Gobierno siempre los ha tenido y los va a seguir teniendo presentes durante esta pandemia. Y en tercer lugar, salvar vidas. Ese era el objetivo fundamental. Si sabíamos que éramos la comunidad más vulnerable, sabíamos también que teníamos que adoptar medidas de protección de la salud si queríamos salvar vidas. Y eso es lo que hemos hecho todos estos meses. El fin del estado de alarma, como les digo, con efectos del 9 de mayo, es en sí una declaración jurídica que significa la finalización de determinadas situaciones, como es, por ejemplo, el cierre perimetral de la Comunidad Autónoma de Asturias, que ya no se puede mantener más tiempo. En el momento que decae el estado de alarma, decae también el cierre perimetral de nuestra comunidad autónoma y algunas otras medidas que también decaen con ello. Pero no nos engañemos, no estamos aquí solo para hacer balance porque decae o porque finaliza el estado de alarma. Estamos aquí por dos motivos fundamentales. El primero, por la evolución epidemiológica. Nuestra evolución epidemiológica, en este sentido, ha sido positiva. Estamos en torno a 136 casos por 100.000 habitantes venidos en 14 días. Pero además, los datos más interesantes todavía, porque los datos del número de contagios en ocasiones no son todo lo transparentes que debieran por parte de todas las comunidades autónomas, los que sin duda hablan por sí mismos son los ingresos en UCI. Pues bien, Asturias en estos momentos está en torno a una ocupación de UCIs por casos de coronavirus en torno al 17%. Hay comunidades en España que están cerca del 45%. Nuestra situación epidemiológica ha mejorado, es evidente. Lo que significa que el control que hicimos con el modelo 4+ en esta tercera ola ha ido, aunque de una forma mucho más lenta, dando resultados. Pero en segundo lugar, estamos aquí gracias al ritmo de vacunación que llevamos en Asturias. Yo creo que hay que resaltar algunos datos porque se nos olvidan. Hemos superado las 500.000 dosis administradas. Es importantísimo esto, para una población de algo más de 1 millón de habitantes. 1 de cada 3 asturianos y asturianas, cuando nos encontremos con otras 2 personas, 1 de los 3 ya estará vacunado, habrá recibido al menos una dosis. Y 1 de cada 6 ya han recibido las 2 dosis, es decir, tienen una pauta completa de inmunización. Eso nos lleva a un escenario completamente diferente. Pero como sé que la memoria es frágil, a mí me gustaría que hiciéramos un resumen de cómo hemos vivido las 3 olas en Asturias. La primera ola, recordemos,
que en Asturias tuvo menor incidencia porque la pudimos y la supimos frenar gracias a una medida extraordinaria, durísima, sin duda la más dura de todas, como fue el confinamiento en nuestras casas. Todos sabemos que eso ha tenido efectos, no solo pues, en el ánimo global, en el conjunto económico de nuestra sociedad, sino también en el ánimo personal, ¿no? Pero fue una medida efectiva que, en este sentido, desembocó en un control de la pandemia que nos dio y nos garantizó un verano, digámoslo abiertamente, bastante tranquilo desde el punto de vista epidemiológico. La segunda ola fue brutal. La segunda ola, además, llegó de una forma exponencial, con un crecimiento exponencial que nos sorprendió a todos. Y tuvimos que adoptar medidas extraordinarias con una urgencia, sabiendo que no cabía el confinamiento ya, en el que tuvimos que proceder al cierre de todo tipo de actividades durante varios meses, medidas muy duras, lo sabemos, pero que permitió nuevamente frenar el crecimiento de la incidencia del coronavirus. Nunca superamos los 650 casos por 100.000 habitantes, cuando pensemos, no olvidemos, que ha habido comunidades que han llegado a 1.300, 1.400 o 1.500 casos por 100.000 habitantes. La segunda ola la frenamos después de estas medidas draconianas y duras, pero conseguimos salvar también miles de vidas. Asturias lleva, y este es un dato no menor, llevamos 2.000 muertos por coronavirus. Si no hubiéramos adoptado las medidas de protección de la salud pública que hemos adoptado, seguramente podríamos hablar de 15.000 o 20.000 muertos. Pensemos en muchos de los nuestros, cuando estemos con nuestros amigos, nuestros familiares o la gente que queremos, y pensemos que muchos de ellos se han salvado gracias precisamente a esas medidas. Y en la tercera ola afinamos más. Fuimos capaces, en este sentido, de bajar al terreno, haciendo una precisión, y aquí quiero hacer un reconocimiento a la Dirección General de Salud Pública, porque el modelo 4+ significó no medidas más restrictivas, como a veces se dicen, sino medidas más concentradas y restrictivas en aquellos lugares donde era más necesario. Me refiero especialmente, en este caso, por concejos. Pero pensemos que hay concejos en Asturias que durante toda la tercera ola no han tenido más que aplicación las medidas generales. No han tenido en ningún momento el cierre de su hostelería interior cerrada, la hostelería interior cerrada, por ponerles un ejemplo, o limitaciones extraordinarias en actividades deportivas o de otro tipo. Es decir, el modelo 4+ ha sido un modelo que ha funcionado. Pero decía antes, el estado de alarma decae y, por tanto, hay que actualizar este modelo. Eso nos lleva, por un lado, y evito la palabra flexibilizar, me van a permitir que diga más bien suavizar, creo que es el concepto. Tenemos que, o podemos suavizar medidas en relación a diversos sectores, luego tanto el consejero como el director general las explicarán más en profundidad, pero por ejemplo en el sector de la hostelería conllevará una ampliación de horarios tanto de exteriores como de interiores que permitan recuperar el ritmo también económico, y quiero en este sentido empatizar también con los hosteleros. Sabemos que lo han pasado mal, que ha sido un periodo muy duro y muy difícil, pero también sabemos que con las medidas que adoptamos de protección de la salud pública, insisto, hemos salvado vidas. Por un lado, va a haber medidas, como digo, para suavizar esas medidas de protección de la salud, sin ningún triunfalismo, porque no podemos caer en el triunfalismo de decir que ya lo hemos superado, que esto está hecho, ni mucho menos, pero también, al mismo tiempo, con medidas de adaptación del sistema 4+. El 4+ ahora va a variar, va a ser mucho más sencillo el acceso al mismo, pero va a ser mucho más concreto y proporcionado la respuesta, ni tan siquiera por concejos. Va a intentarse, y en esto hay que tenerlo claro, luego lo explicará en detalle el director general de Salud Pública, va a ser una cuestión mucho más estricta, incluso por barrios, por poblaciones, es decir, por medidas concretas de control allí donde sea necesario para controlar la transmisión comunitaria del virus. Es un sistema que se actualiza, porque hemos visto que ha dado resultados, pero que se actualiza también a la nueva realidad jurídica. Y habrá medidas, tenemos que saberlo, algunas que podamos adoptar nosotros directamente, y habrá otras medidas que necesitaremos del aval judicial, en este caso del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, para poder llevarlas a cabo, para proteger esa salud pública. En este sentido, yo creo que no está de más que recuerde además algunas cosas, antes de dar la palabra tanto al consejero como al director general de Salud Pública. Lo primero, que las lecciones ya están aprendidas. Necesitamos tiempo para seguir vacunando. Hemos aprendido que las aglomeraciones son un riesgo. Eso ya lo tenemos claro. Hemos aprendido la importancia de la mascarilla siempre, incluso cuando estemos sentados en una mesa, para no quitarnos, que no nos la podemos quitar más que excepto en el momento en el que comamos o bebamos.
Sabemos que tenemos que llevar la mascarilla siempre cuando estamos con no convivientes, porque es una fórmula también de protección. O que es mejor utilizar y recurrir a los espacios abiertos que los espacios cerrados. Porque en los espacios cerrados la transmisión por aerosoles se incrementa o incrementa el riesgo. Es decir, son medidas sencillas, pero que si todos las aplicamos, que si todos, cada uno de nosotros las aplicamos en nuestra vida, seguramente mejoremos. Y por último, antes de dar la palabra, un mensaje a la juventud asturiana. Antes me refería que nosotros desde el primer momento protegimos y quisimos proteger a nuestros mayores, a los abuelitos y abuelitas de Asturias, a los que no dejamos solos ni abandonados, a los que no dejamos olvidados en las residencias de mayores, a los que llevamos a los hospitales e intentamos luchar por su vida. Pero también me quiero dirigir a la juventud asturiana que ha sido, en este sentido, ha sufrido en propias carnes las consecuencias de esta pandemia. Porque además yo lo quiero poner en valor. Estoy convencido que la gran mayoría de los jóvenes de Asturias han estado a la altura de lo que se esperaba de ellos. Han sido responsables, han hecho muchísimos esfuerzos, lo han pasado muy mal, han tenido que romper los vínculos de sociabilidad normal de la edad y por eso yo los quiero poner en valor. Y al mismo tiempo les quiero pedir ese último esfuerzo. Les quiero expresar la confianza como presidente del Principado. Les quiero decir que confío en ellos, que confiamos en ellos, que sabemos que este último esfuerzo lo van a hacer. Porque con todo el tiempo que ganemos, más personas serán inmunizadas y con la vacuna, que es nuestra gran esperanza, reanimaremos nuestra vida social y económica y, por tanto, volveremos a esa normalidad que tanto deseamos todos y todas. Así que confío en vosotros, jóvenes de Asturias. Estoy seguro que vais a estar a la altura, como habéis estado durante toda la pandemia. Doy la palabra al consejero de Salud. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todas y todos. Después de la fotografía que nos acaba de describir el presidente ante el escenario que viviremos a partir de este domingo 9 de mayo, fecha que todos tenemos en la cabeza, día que, como acaba de recordarnos, ya no está en vigor el estado de alarma, pero sigue declarada la crisis sanitaria en España por la pandemia, me toca a mí hablar de las propuestas de adaptación de las medidas para la gestión de esta crisis sanitaria en Asturias, que entrarán de manera progresiva durante los próximos días. Adaptación tanto a la nueva situación normativa como a la evolución de nuestra situación epidemiológica. Ante todo, debo insistir en que, a pesar de que afortunadamente Asturias es una de las comunidades autónomas de España en las que la situación epidemiológica está mejorando, la crisis sanitaria sigue presente y la transmisión comunitaria del virus sigue siendo nuestra realidad. Por lo que debo pedir esta colaboración a la que hacía referencia el presidente de todas y todos, como hasta ahora, cada cual en su papel, para seguir consiguiendo frenar los contagios y no caigamos en errores fruto de la euforia ante la mejoría o fruto de los efectos de la fatiga pandémica que también nos está azotando a todos. Tenemos comunidades autónomas cercanas en las que la situación es verdaderamente preocupante todavía y, por lo tanto, no podemos pensar que ya no existe riesgo de repuntes de la evolución. Debemos estar muy alerta ante ello. En el Principado estamos viviendo una situación de meseta con tendencia a la baja y debemos conseguir que esa meseta decrezca de manera ya clara y rotunda. Debemos esforzarnos para ello. Sabemos que contamos con una nueva y buena herramienta para esta situación, la vacuna, de la cual tenemos importantes resultados al reducirse la morbimortalidad de la población más vulnerable, los mayores, por los que se ha comenzado la inoculación, como todos sabemos, en las residencias y que ya estamos viendo también sus efectos en la población general de mayor edad. La vacuna ha supuesto claramente un antes y un después, pero las denominadas medidas no farmacológicas deben seguir presentes con nosotros y son vitales para la prevención de la transmisión del virus, eso sí, adaptadas a nuestras necesidades actuales. El modelo actualizado de medidas de mitigación que se propone para un nivel de riesgo extremo 4+, está basado en el sistema que venimos utilizando desde mediados del mes de enero y que tan buenos resultados ha tenido para atajar la transmisión del virus. Se trata de medidas de acción integrada dentro de un marco más amplio de acciones de protección conocido como el Sistema de Protección, Promoción y Prevención frente a la COVID-19 en Asturias. En este sentido, se ha preparado un paquete de medidas generales para toda la comunidad, sea cual sea la situación del municipio, de gran trascendencia en esta nueva etapa de la evolución epidemiológica, pues debemos esforzarnos especialmente en ellas para no llegar a esa situación de riesgo extremo conocida como 4+.
y otro paquete de medidas excepcionales para aquellos concejos que, si el incremento de su incidencia lleva parejo el empeoramiento de la situación epidemiológica, entrarían en esa situación de riesgo extremo. Unas medidas que, con la experiencia de estos meses, han demostrado que han sido actuaciones adecuadas, necesarias y proporcionadas. Pero, como decía, antes de llegar a esta situación de riesgo extremo y como medidas de prevención y anticipación, se realizarán una serie de actuaciones coordinadas que ayudarán a diagnosticar de forma precoz y realizar acciones compaginadas con los ayuntamientos de forma individualizada a la aparición de casos y a las características de los brotes o agrupaciones de casos que se detecte. Con el nuevo modelo que se plantea, se establecen dos grupos atendiendo a la población: concejos de más de 10.000 habitantes y concejos de menos de 10.000 habitantes. En relación con los municipios más poblados del Principado, las condiciones que determinarán la declaración de la situación 4+, se basarán, como ya conocemos, en su incidencia acumulada a 14 días superior a 325 de forma consecutiva en los últimos 3 días. Además, deberá haber estado en un máximo nivel de alerta, nivel 4, en el bloque de indicadores de transmisión, según el Ministerio, durante los 3 días consecutivos o más, para lo que se utilizarán, en este caso, los indicadores referidos a 14 días. Por su parte, para los municipios de menos de 10.000 habitantes, se declararán en nivel 4+, en base a una valoración individualizada de cada caso, analizando los indicadores de transmisión, teniendo en cuenta la velocidad y tendencia del cambio de los casos diagnosticados en los últimos 7 y 14 días y el número de casos absolutos, la trazabilidad y proporción de casos nuevos asociados a brotes y la existencia de puntos calientes, es decir, brotes, situaciones de riesgo, características y su control. El conjunto de las medidas será objeto de valoración individualizada en cada municipio, así como un seguimiento y evaluación continua que podrán modificarse o dejarse sin efecto en función de la evolución. Las mismas entrarán en vigor 48 horas después de la notificación a los responsables municipales y su correspondiente publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Una de las novedades que se contempla en estas medidas es la valoración de la aplicación de las mismas a una zona delimitada dentro del municipio, como puede ser una localidad u otra delimitación territorial, por lo que no tendrían que ser aplicables a la totalidad del municipio en caso de aparecer. Además, como medidas excepcionales, se valorará por los equipos técnicos si afectan a derechos fundamentales por la necesidad de solicitar autorización al Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias. Básicamente, hablamos de medidas relacionadas con cierres perimetrales de zonas específicamente relacionadas con brotes que supongan alto riesgo para la población. Hablamos de limitación de movilidad ciudadana o limitación de agrupaciones de personas en circunstancias que pudieran constituir una alerta o emergencia sanitaria. Para finalizar, también se contemplan nuevas acciones ante el nuevo escenario de medidas de nivel de alerta 2 en la que nos encontramos actualmente, que afecta a los sectores de comercio, de hostelería, de deporte o de cultura, entre otros, y que pasará a detallar el director general de Salud Pública, a quien cedo la palabra en estos momentos. Sí, buenos días. Sin resumir ya la situación, porque básicamente ya ha sido más o menos relatada, quisiera empezar con una cita que hace unos días me prestaba alguien, que es una cita famosa de Hannah Arendt, que dice: hay un precepto bajo el cual he vivido, prepárate para lo peor, espera lo mejor y acepta lo que venga. Posiblemente la frase puede ser modificada según circunstancias personales, pero sí que tiene algún aspecto que hemos tenido en cuenta muchas veces durante la pandemia, durante este tiempo, que es prepararnos siempre para el peor escenario posible, ¿no? Incluso estando en una situación favorable. Esto ha sido desde el principio, en la elaboración de los primeros protocolos, incluso hasta el momento actual, cuando la situación de datos es más favorable. Como se señalaba antes, mantenemos una situación de meseta descendente, tanto en los datos de casos globales como en los datos de casos de personas mayores de 65 años. A nivel estatal, y esto también es un buen síntoma, hay una situación de estabilización de cuarta ola. En otras comunidades sí que ha habido una cuarta ola franca, pero incluso en aquellas que han tenido una situación más alta se observa cierta estabilización y esperemos que un previsible descenso de casos. Y todo esto nos lleva a adaptar las medidas, a adecuarlas a la situación actual que tengamos en Asturias, ¿no? Es importante señalar, antes de pasar a relatar con un poquito más de detalle las medidas que planteamos, que las medidas son importantes todas de forma integral y de forma integrada. Es decir, puede haber medidas muy buenas, pero si se realizan de forma aislada no son suficientes y tienen que estar todas integradas.
El mapa semafórico que tenemos ahora mismo en el observatorio nos permite dar la foto de cuál es la situación que tiene nuestra comunidad actual de forma global. Es decir, se puede ver que Asturias ahora mismo estamos en una situación de nivel riesgo 2-3, más hacia 2 que hacia 3. Y ese mapa también semafórico nos permite ver cuál va a ser, es un sistema de alerta que seguirá funcionando durante todo el verano para ver en qué situación de alerta forestal, de incendio forestal se encuentra cada municipio, ¿no? Cuál es la situación de riesgo de cada municipio. Va a haber municipios previsiblemente que empecemos a estar en una situación más favorable. De hecho, el mapa se puede ver en la página web cuál es la situación que teníamos en la segunda ola y cuál es la situación que tenemos actualmente y el mapa afortunadamente se ha aclarado. ¿Qué intervenciones tiene que haber sobre esta situación? Intervenciones para toda Asturias e intervenciones localizadas en aquellos municipios que, como señalaba el consejero, de forma automática, con estos nuevos criterios que están más simplificados, tengan la etiqueta de nivel 4+ o de nivel de riesgo extremo. Las medidas globales para Asturias es importante. Tuvimos unas medidas más estrictas en un momento determinado que teníamos una situación de incidencia muy alta, que eran las medidas de nivel 4 basadas en la resolución del 18 de diciembre. Posteriormente estas medidas se adaptaron y es la resolución en la que estamos ahora mismo, que es la del 9 de abril, adaptada a un nivel 2-3 y si el escenario es favorable pasaríamos a otro escenario de nivel 1 con otras medidas de más apertura de forma progresiva si esa situación lo favorece. Otro paquete de medidas fundamental es el tema de vacunación, o sea, vacunar toda la vacuna que podamos tener disponible de la forma más rápida y eficiente es el elemento fundamental para garantizar la máxima protección en nuestra comunidad y estamos viendo de forma favorable, muy favorable los resultados. Otro elemento básico que venimos trabajando y vienen trabajando los municipios es el papel fundamental que han tenido los propios municipios en el nivel 4+, el trabajo activo y previamente, el trabajo activo y reforzado en actividades de prevención. Es decir, cuando se enciende el 4+ es importante, pero lo que es importante es que no suba a un nivel 3 o un nivel 4 y todas aquellas medidas de prevención o protección que se puedan realizar. Otro paquete de vigilancia integrado es cómo estamos trabajando en la localización de casos y definición de contactos estrechos, tanto en el ámbito de residencias, que afortunadamente ahora mismo tienen mucha menos intensidad que la que tenía antes, cómo se está trabajando en el ámbito educativo, cómo se está trabajando en el ámbito laboral o en otros colectivos específicos. Esto nos permite que ahora mismo, todas las mañanas, tengamos, si no es ese día, el día siguiente, identificadas claramente quiénes son los nuevos casos, dónde están localizados, cuáles son sus situaciones de riesgos o qué brotes ha habido para poder actuar sobre ellos. La semana pasada presentábamos un indicador que varía, pero que suele estar en torno a un 50%, que es que el 50% de los nuevos casos que tenemos cada día ya son casos que están identificados como contactos estrechos y están cuarentenados. Esto es un indicador de muy buen pronóstico y de muy buena detección de las cadenas de transmisión. Y finalmente, otro protocolo que se está trabajando ahora mismo es el tema del protocolo para el tema de eventos multitudinarios. Se está pendiente de un documento del Ministerio que están elaborando para cómo regular eventos multitudinarios. Bien. En relación con el paquete de medidas globales para Asturias, de este nivel 3.2, estamos en la resolución del 9 de abril y las nuevas medidas que se plantean como un paso más hacia adelante, como una situación de adecuación, de forma muy general, son las siguientes. Básicamente están relacionadas con regular el tema de aforos en algunas circunstancias concretas, es decir, aumentar el tema de personas que pueden realizar algún tipo de actividad al aire libre, tanto en actividades de deporte como en actividades culturales. Hay un incremento también del aforo a un 70% en comercio, en aquellas superficies comerciales de más de 300 metros cuadrados. Son todas adaptaciones progresivas según vaya viendo la situación actual. Alguna adecuación también de las superficies de las personas que se permitan en espacios interiores en centros comerciales. Hay alguna regulación también de facilitar el tema de la instalación de atracciones de hinchables en actividades de atracciones de feria, un sector que progresivamente también ha tenido una adaptación y una apertura según la mejora de las circunstancias. Se permiten también un incremento del aforo máximo de un 50% en centros de mayores, manteniendo lógicamente todas las medidas de protección convenientes. Y en relación con hostelería se plantea el tema del incremento a 6 personas en mesas del interior. Habrá un incremento del horario tanto de interior y de exterior hasta el 9 de mayo, que finaliza el estado de alarma, y el horario de interior-exterior aumentará a la 1 de la mañana una vez que finalice el estado de alarma. Se insiste en hostelería y en todo el tipo de espacios interiores, esto ya lo teníamos en la resolución anterior, en la importancia de regular el control de ventilación, algo que sabemos que es fundamental
yo creo que ya habíamos insistido en ello en septiembre, me parece que fue cuando empezamos a hablar de ello, pero que sigue siendo fundamental es la integración de todas las medidas de protección, pero la importancia de transmisión por aerosoles por vía aérea, ¿no? Entonces, la importancia de mantener medidas de ventilación y control de interiores como un elemento clave en un escenario de protección. Bien, bueno, hay alguna delimitación de más cuestiones, pero saldrá en la nota de prensa y de todas maneras saldrá detallado mañana antes de la resolución que se publicará. Y en relación con el 4+, bueno, el consejero Yurri ya lo explicó perfectamente bien. Básicamente se trata de, hay una entrada automática de los municipios en el 4+ con ese criterio que está más simplificado, es decir, solamente habrá un criterio que sea de incidencia, y una vez que se entre en ese criterio 4+, las medidas que se tomen no pueden ser totales, como las tenemos hasta ahora mismo, pero tratarán de ser siempre adecuadas y adaptadas a cada situación en concreto. Es decir, de todo el listado de actividades que se puedan plantear relacionadas con cierre de interiores, limitación de ciertos establecimientos y demás, se adecuará a cada situación en concreto. Nuestra perspectiva es que las situaciones excepcionales de medidas excepcionales tendrían que ser muy pocas, dada la situación epidemiológica, si la evolución es favorable. Pero no por ello queremos tener una reserva normativa que favorezca el tema de tomar medidas más intensas si la situación epidemiológica no es favorable en algunas circunstancias en concreto. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Buenos días, muchas gracias, presidente. Gracias al consejero de Salud y al director de Salud Pública por sus intervenciones. Como saben, hemos organizado esta rueda de prensa de manera telemática para garantizar la seguridad y también para facilitar el trabajo de los compañeros y compañeras de los medios de comunicación que están teletrabajando. Abrimos precisamente ahora el turno de preguntas que nos están llegando. La primera la plantea Televisión Española y pregunta cómo valora el Gobierno asturiano el decreto del Gobierno central que se está elaborando para que el Tribunal Supremo tenga la última palabra en las instrucciones de las comunidades. Bueno, desde el punto de vista jurídico, esta sería una novedad. Ya en su día recuerden que hubo una modificación para que pasara a ser los Tribunales Superiores de Justicia, porque había pues una pluralidad de respuestas desde los distintos ámbitos judiciales y desde luego es algo que nosotros ahí no tenemos nada que decir ni que objetar. Si el Gobierno considera que es mejor para unificar un criterio global, me imagino que tiene mucho que ver con la disparidad de criterios que se ha visto entre comunidades autónomas y Tribunales Superiores de Justicia. Gracias. Buenas tardes. La cadena de radio Onda Cero plantea la siguiente pregunta. ¿Qué cuerpo de seguridad debería encargarse de los controles de movilidad en barrios o localidades concretas? Pues hombre, lógicamente ahí tenemos que ir al sistema competencial y entonces yo como fui cocinero antes que fraile, me gusta recordar que existen tres en este sentido, bueno, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Las policías municipales, que tienen unas competencias propias muy definidas. Existe la Guardia Civil, sobre todo en los ámbitos rurales, que tienen una importancia, aparte del control también del tráfico. Y existe el Cuerpo Nacional de Policía. En este sentido entiendo que es de acuerdo a la competencia de cada uno de ellos, donde hay que hacer los controles y mantener, por tanto, los controles lógicos del cumplimiento de las normas. Gracias, presidente. Telecinco quiere saber qué medidas se pueden llevar a cabo con y sin autorización del Tribunal Superior de Justicia. Bueno, esto habría que detallarlo más en profundidad, pero por encima, por decir, para que la gente interprete seguramente de una forma automática y lo entienda. Lo que sería un cierre perimetral, tanto de un barrio, de un pueblo o de un concejo, si fuera necesario, eso necesita ya, en este sentido, por ejemplo, autorización previa judicial. La limitación del derecho de reunión, por ejemplo, establecer 6 personas, ¿no? Que no pueda haber grupos de más de 6 personas, bueno, pues también necesitaría en este caso autorización previa judicial. Habría que discriminar y analizar caso por caso, pero entiendan en este caso que la desaparición del estado de alarma lo que significa es que ahora, bueno, pues hay un procedimiento en el que lógicamente tenemos que cumplir con todas las garantías. Gracias, presidente. El periódico El Comercio se interesa por este nuevo sistema 4+ adaptado. Comenta que las medidas restrictivas 4+ pueden ser a localidades, barrios y zonas localizadas, pero ¿también se mantendrá la posibilidad de aplicarlas sobre el global del municipio? Además, se interesa por los criterios de salida, ¿no? Dice que en la rueda de prensa se han detallado los criterios de entrada, pero ¿se van a objetivar los criterios de salida?
Bueno, antes de que conteste el director general de Salud Pública, decir que, lógicamente, no renunciamos a si la situación epidemiológica en un concejo determinado se desboca y hay que actuar con el sistema 4+, con la totalidad del concejo. Nunca hemos renunciado a ello. Lo que se hace es una precisión aún mayor. Y quiero insistir en esto porque es importante. Es decir, se entra automáticamente, pero las medidas se deciden, en este sentido, individualmente para cada concejo. Y esa es la gran diferencia. No entras automáticamente y se te aplican todas las medidas en bloque, como en el actual sistema 4+. Aquí va a haber una precisión. ¿Y quiénes la van a precisar? ¿Los políticos? No. Un equipo técnico de epidemiólogos y expertos en salud pública que, con los datos en la mano, con el rigor que les caracteriza, harán esa propuesta. Sí, bueno, la explicación yo creo que ha sido perfecta ya en ese sentido, ¿no? Va a haber también un criterio automático similar al... Cambian los criterios de entrada porque se simplifica solamente utilizando la incidencia global, y habrá un criterio similar teniendo en cuenta el nivel de incidencia, lo más parecido posible al que tenemos ahora mismo, para evitar también eso. Hay que pensar que un municipio que ahora mismo entre en una incidencia global de esas cifras tiene que tener mucha transmisión comunitaria. Esto es importante, ¿no? Es decir, ahora mismo, por los resultados que hemos tenido del grupo de vigilancia de casos y contactos, se han detenido transmisión comunitaria y municipios que hayan pasado a 4+, por ese trabajo focal realizado en brotes y demás. Por eso insistimos que es muy importante el tema del paso 3-4 y luego lo que comentaba el presidente, ¿no? No tendría sentido ahora mismo tomar, a no ser que ocurriera un panorama muy desfavorable, tomar medidas globales para toda Asturias, y tampoco tendría ahora mismo tomar medidas globales en general a un municipio. Si ocurriera, se tomarían, pero si no, hay que hacerlo de forma más precisa y vinculada a los brotes y agrupaciones de casos. Gracias. Hay 3 medios que se interesan por la situación de la hostelería con preguntas similares que les formulo a continuación. Por una parte, La Nueva España dice: ¿la hostelería tendrá que esperar al domingo para ampliar el número de comensales y horarios en el interior? Y vinculada a esta pregunta plantea: en el caso de las bodas y banquetes, ¿qué medidas se van a implantar para su celebración? La cadena SER, también en relación con la hostelería: ¿cambia ahora el horario de hostelería o no? Solo a partir del 9 de mayo. Y el diario El Comercio plantea: la hostelería hasta la 1 de la madrugada desde 9 de mayo. Pero ¿hasta entonces? ¿Cómo está ahora? Bien, muy fácil. Hasta el 9 de mayo estamos en estado de alarma. Existe toque de queda, el mal llamado toque de queda, hasta el 9 de mayo. Por tanto, no puede haber nada que esté abierto más allá de las 11 de la noche. Lo que se va a hacer es una primera modificación para que desde el 6 de mayo, que es cuando finalizan las normas actualmente en vigor, la hostelería de interior ya pueda funcionar, y pueda funcionar con 6 mesas. Es decir, 11 de la noche y 6 mesas. El 9 de mayo pasaría todo a 1 de la mañana, tanto interior como exterior, y 6 mesas. Creo que lo resume perfectamente, ¿no? Nos quedaría, presidente, la consulta que hacen sobre las bodas y banquetes. Sí, la regulación de bodas y banquetes sería lo que es la parte de ceremonia. Con la regulación que ahora mismo tenemos de ceremonias, se va a hacer una homogenización de la regulación de ceremonias religiosas y civiles, y el interior de hostelería sería con la regulación de hostelería que tenemos. Insistimos, y posiblemente esto se redactará de alguna forma también en la resolución, en que sí que es un evento que nos preocupa mucho de cara al mes de mayo. O sea, es un evento normalmente que va a haber bastantes celebraciones. Son celebraciones, además, muy familiares y con mucho contacto intergeneracional, y esto es una situación de riesgo, ¿eh? O sea, insistimos que aunque haya personas vacunadas, puede haber situaciones de riesgo, y que hay mucha persona que todavía no está vacunada. Entonces, esta situación intergeneracional, importante, si hay actividades que se puedan demorar y posponer, demorarlas, y si se hacen con el máximo cuidado y la máxima protección. Por otro sector afectado por las medidas de seguridad en la pandemia, ¿qué ocurre con los locales de ocio nocturno? ¿Pueden reabrir? Ahí yo me remito a la regulación nacional que creo que está en vigor en estos momentos, ¿no? No sé si queréis recordar. Sí, ocio nocturno. El Ministerio, la recomendación es que en todos los niveles, incluso nivel 1, se mantengan cerrados por el momento. Estas son las situaciones que habrá que revisar y valorar, ¿no? Es decir, el marco en el que nos movemos es el marco de medidas del Ministerio, pero sí que puede ser una situación que habrá que ver cómo evoluciona la epidemia y la pandemia, ¿no? De hecho, esto yo creo que es un tema en que siempre nos hemos puesto de acuerdo, que es fundamental tener espacios que mantengan la protección y evitar que no tener esos espacios de protección generen otras situaciones de riesgo colaterales, ¿no? Ahora mismo, dada la situación, se mantendrían cerrados a la espera de evolución epidemiológica. Un dato y un apunte que me parece importante. Cuando decimos que esto es una evolución progresiva, lo que queremos decir es que según vaya evolucionando la pandemia, podremos ir suavizando aún más las medidas.
Y esto es importante también, es decir, de nosotros va a depender también que si hacemos las cosas bien, controlamos la situación epidemiológica mejor, pues cada vez vamos a ganar más espacios en este sentido pues, de normalidad, si se me permite la expresión. Gracias. 2 preguntas más sobre hostelería para intentar cerrar este capítulo. En La Nueva España pregunta si se van a abrir las barras de los bares para servir a los clientes y la cadena SER quiere saber si en terraza también es un máximo de 6 personas por mesa. Sí, en terrazas seguro son 6 y en las barras no se abrían, ¿no? Sí, a ver, exactamente sería no en este momento, pero como estaba diciendo el presidente, tenemos que ver esto como un camino hacia la normalización, ¿no?, futura. Ojalá llegue el momento en que ya se puedan ir dando esos pasos. Eso significará que la evolución epidemiológica está siendo positiva. Ahora es muy importante que nos centremos en que se cumpla bien lo que estamos exponiendo precisamente para poder tener esa evolución positiva. Gracias. La voz de Asturias dice que además de los cierres por localidades o barrios, ¿qué medidas concretas supondrá entrar en el 4+ modificado? Bueno, las medidas concretas, acaba de decirlo el director general de Salud Pública, las medidas van a ser individualizadas. ¿Por qué? Pues precisamente para evitar todas aquellas medidas que puedan ser innecesarias por las características de un brote concreto que pueda haber en una localidad concreta, ¿no? Estamos en condiciones ahora mismo, tanto porque la situación epidemiológica es más favorable, como porque tenemos una parte ya importante de nuestra población vacunada y por lo tanto protegida, y porque tenemos dispositivos que se han ido desarrollando durante este tiempo, tanto tecnológicos como también experiencia de nuestros grupos de profesionales, que pueden ser capaces de hacerlo en este momento con seguridad. Y por lo tanto haremos correr los mínimos riesgos, pero a la vez también provocaremos los mínimos perjuicios posibles, actuando de manera proporcionada a las circunstancias que se den en cada una de las localidades que se puedan detectar como un problema. Yo, si me permiten, un apunte para que veamos también lo que hemos avanzado, ¿no? Si uno echa la vista atrás y se sitúa en el 5 de mayo, el 4 de mayo, el 3 de mayo de hace justamente un año, la situación o el conocimiento que teníamos del virus, los datos que teníamos sobre la transmisión o los problemas que había, no tiene nada que ver. Es decir, en un año hemos avanzado por completo y además lo hemos hecho de una manera que yo creo que ha sido reconocida. La web, en este sentido, de Coronavirus Asturias funciona muy bien como instrumento de información pública, pero también les recomiendo a todos que acudan a Observatorio de la Salud de Asturias, donde tienen ese mapa semafórico que es tan importante, con toda la información concejo a concejo. Esa información, por desgracia, no la teníamos en ese detalle hace un año y hoy ya la tenemos. Es decir, hemos avanzado muchísimo. Y esto también es importante y quiero agradecer el trabajo de todas las personas que lo hacen posible. Pues son muchas horas trabajando y estando encima precisamente para tener esto como en una guerra. Cuanta más información tienes del enemigo, es mucho más sencillo ganarla. Gracias. El diario El Comercio plantea que en uno de los últimos decretos se instaba desde el Principado al uso de medidores de CO2 en el interior de locales y quiere saber qué respuesta tuvo esta recomendación. Ahí no tengo datos, la verdad. No lo tenemos cuantificado. Es una de las medidas en las que reforzaremos y seguimos reforzando. No tenemos datos concretos. Sabemos que ha habido, o sea, no tenemos un número para poder valorarlo. Cualitativamente, la percepción sí que ha sido que se ha incorporado varios sectores, de hecho varios sectores ya lo habían incorporado antes que apareciera en la normativa, ¿no? Y que sí que es una herramienta que incluso algunos sectores han empezado a utilizar, incluso a solicitar en este sentido. Para algunas actuaciones en concreto, de interiores que puedan ser, aunque mantengan las medidas de seguridad de distancia y de ventilación, van a ser concurridos, pensamos que es una herramienta complementaria que puede ser muy importante. De ahí, cuando yo decía la importancia o la recomendación, y sobre todo ahora que llega el buen tiempo, de que todo lo que pueda ser en exteriores infinitamente mejor que en interiores, siempre mejor, porque ahí sabemos que disminuye de forma exponencial la posibilidad de contagiarse de coronavirus, ¿no? Y si es en interiores, asegurarse que estén bien ventilados, que haya una buena ventilación. Pero incluso si estamos en la casa de unos amigos, con alguien con quien no convivimos, el uso de la mascarilla y que haya buena ventilación es otra arma fundamental en esta batalla, ¿no? Hay que hacer pedagogía de esto, porque son pequeños pasos, pequeñas medidas que cada uno de nosotros puede tomar en su vida, pero que pueden disminuir de forma drástica el riesgo de contagios. Gracias. La Nueva España pregunta, ¿será obligatorio mantener la mascarilla siempre y en todo momento, también haciendo deporte al aire libre?
Por ahora no se elimina ninguno de los requisitos de uso de la mascarilla, no hay ninguna recomendación al respecto a nivel estatal y desde luego es verdad que Asturias fuimos de las primeras comunidades autónomas en imponerla. A algunas costó que tomaran esa decisión y no estamos en condiciones con esta baja inmunización de tomar esa alternativa, ¿no? No estamos aún en un porcentaje de vacunados que aconseje o que permita pues dar pasos adelante en este sentido. Gracias. La Voz de Asturias recuerda que al inicio de su intervención comentaron que habría 2 paquetes diferenciados de medidas, las genéricas para toda la comunidad y las del modelo 4+ modificado. ¿Quieren saber cuáles son las generales? Las generales son las que mencioné antes. Esas son las medidas generales, que es como otro paquete de medidas añadido a la resolución del 9 de abril y a modificación posterior que hubo. Esas son las generales. Y las del 4+, que antes señalaba el consejero, serían, por resumir de alguna forma, serían como las que ya teníamos en el 4+, adaptadas siempre a un nivel 4. Es decir, y puede ser desde medidas más globales de cierres de interior, establecimientos, regulación de aforos, limitación de algunas actividades. O sea, sería como un 4+ de antes, pero siempre teniendo en cuenta que posiblemente de forma global serán situaciones excepcionales. Esperemos. Aquí quería hacer un apunte, porque yo sé que cuando se anunció el sistema 4+ hubo muchísima crítica social, incluso mucho debate de las dudas, de si iba a ser útil o no, de que generaba confusión. Bueno, los resultados nos han dicho que acertamos. Es decir, no que acertamos los políticos, que acertaron el equipo técnico que diseñó, es decir, epidemiólogos expertos en salud pública que diseñaron el sistema 4+, porque de una forma más proporcionada se ha dado respuesta y se ha ido controlando, ¿no?, en esta meseta en la que estamos con tendencia descendente en este momento de la pandemia. Ahora, este mismo equipo técnico y epidemiólogos dan un paso más, porque va a requerir más trabajo por parte de ellos, pero desde luego más adaptado a la situación posterior a la finalización del estado de alarma. Yo quiero insistir en esto, en este Gobierno, en el Gobierno de Asturias, igual que antes resumía al principio esos 3 objetivos, acuérdense, evitar contagios, proteger a las personas mayores, salvar vidas, también una cosa que tuvimos clara desde el principio es que íbamos a escuchar a la ciencia, a los que sabían algo más que los que sabíamos los demás, y parece que en este sentido no nos ha ido tan mal. El periódico El Comercio se interesa por los grandes eventos del verano. Preguntan qué medidas van a tomar para evitar brotes en estos grandes eventos. Está por definir todavía el protocolo nacional, ¿no? Hay un protocolo nacional que se está discutiendo todavía de regulación de grandes eventos y en base a ese protocolo adaptaremos las medidas, ¿no? Básicamente sería eso, tener como un marco que regule las actuaciones y ajustarse a ellos, ¿no? Y valorar pues la situación epidemiológica también de cara a pensar si puede haber ciertos eventos que a lo mejor hay que esperar todavía a realizarlos, ¿no? Eso veremos un poco cómo evolucionan los datos, ¿sí? Gracias. También el diario El Comercio plantea otra pregunta sobre el modelo 4+. En concreto, pregunta lo siguiente. Si lo he entendido bien, ¿se medirá si la incidencia acumulada a 14 días de un barrio tiene 325 casos en el modelo 4+? Sí. El tema es, la regulación es incidencia total 325 y el tema de haber estado previamente en nivel 4, ¿no? O sea, que sea una progresión ascendente y en ese momento, después de 3 días en incidencia 325, entraría a nivel 4+. Es más sencillo el sistema de entrada que el que teníamos. Se simplifica, el sistema de entrada, pero se entra de forma automática. Pero pregunta si barrio o concejo. Perdón. La etiqueta es municipal. Sí, la etiqueta es municipal y luego las medidas son individualizadas a cada... Pongamos por caso, un municipio supera durante 3 días el umbral de 325, entraría en 4+, pero resulta que está muy focalizado en un barrio concreto, en una población concreta, los problemas. Pues la respuesta sería solo en concreto en ese barrio, con ese pueblo. También El Comercio comentan que según la evolución epidemiológica, según se ha dicho en esta rueda de prensa, se podrán ir suavizando las medidas. ¿Cuánto durarán inicialmente las que plantean hoy? Hay una revaloración continua. En principio, por lo menos 15 días es lo deseable para ver. O sea, nosotros ahora mismo un escenario importante es, y hasta ahora hemos tenido buenos resultados, es cuando hay aperturas, ¿no? Cuando hay alguna situación de apertura, esperar 15 días, que es un ciclo
aproximadamente epidemiológico y ver qué ocurre. Lo ideal sería, esperando no la resolución de mañana, sino el 9 de mayo, que va a ser una situación de apertura, ver qué ocurre. La apertura nos preocupa epidemiológicamente, ya no solamente por la situación. Asturias ha vuelto a estar un poco en ese pelotón final de comunidades que tenían incidencias más bajas, ¿no? El grupo de 6, 7 comunidades con incidencias más bajas, pero sí nos preocupa que al haber más movilidad vamos a tener más interacción con otras comunidades con incidencias altas. Entonces, 15 días por lo menos es una situación adecuada para valorar qué va ocurriendo. Gracias. La Nueva España traslada la siguiente pregunta. ¿Pueden concretar qué medidas entrarán en vigor el viernes y cuáles tendrán que esperar hasta el domingo, por ejemplo, en los centros comerciales? Sí, centros comerciales, un poco lo que decíamos, lo que decía antes. Concretamente, en centros comerciales lo que se plantea es el incremento de aforo, que es un 50, me parece que está en un 50 y casi un 70% en superficies de más de 300 metros cuadrados, tanto de centros comerciales como no centros comerciales. Hay una regulación también de zonas comunes y una regulación del tema de cuántas personas pueden estar en zonas comunes. Eso sería para centros y parques comerciales expresamente. Más todas las medidas añadidas. O sea, a veces cuando jugamos con los aforos, que es un poco medidas fundamentales, es distancia dentro de esos aforos, medidas de ventilación y medidas de vigilancia, higiene y lavado de manos. Y mascarilla, por supuesto. Telecinco pide una valoración sobre la situación del ocio nocturno. Comentan que algunos de estos hosteleros de este sector aún no han cobrado las ayudas y de nuevo ven cómo tienen que seguir cerrados. ¿Se plantean abrir como en otras ocasiones con mesas y mascarillas? ¿Cómo? Si se plantean como en otras ocasiones que estos locales puedan abrir con mesas de terraza o mascarillas, mesas interiores. Ahí se está, como dijo el director general de Salud Pública, a la espera de ver la valoración a nivel nacional. Y a partir de ahí se precisará y se aterrizará en el caso de Asturias. Gracias. Hay dos medios que se interesan por el toque de queda y el cierre perimetral de la comunidad. Por una parte, Telecinco dice que si pidiendo autorización judicial se podría aplicar el toque de queda y el cierre de la comunidad. Y Onda Cero plantea lo siguiente. ¿Creen que si el mecanismo de recurso al Supremo permite el cierre perimetral de la comunidad y el toque de queda, se podría acudir a esas medidas si es necesario? Bueno, la primera pregunta. Tendría que darse, me imagino, unos datos desde el punto de vista epidemiológico absolutamente incontrolados para que la autoridad judicial autorice el cierre perimetral de toda una comunidad autónoma o el toque de queda, como el mal llamado toque de queda. Es decir, sería un escenario muy complejo. Esperemos no vernos en ello, desde luego, ¿no? Y sobre si acudir en recurso al Tribunal Supremo, en este caso, pues permítame que no valore hipótesis, porque no estamos en esa situación. Telecinco repregunta sobre el tema del ocio nocturno y pide una valoración de la situación de estos empresarios sin haber cobrado las ayudas. No, desde luego nosotros sabemos que si hay un sector que por desgracia ha sido más castigado y de hecho en las diferentes convocatorias de ayudas, no solo las que ya hemos sacado y pagado, sino las que en estos momentos se están tramitando y las que se tramitarán, sabiendo que ha sido el sector más castigado, es el sector también que más se va a intentar primar en las ayudas. Desde luego, en este sentido no podemos más que empatizar, pero ahí recurro, como siempre, a la explicación o a la justificación que nos dan epidemiólogos y expertos en salud pública. Y no hay trampa ni cartón, ¿eh? Si uno va a los datos de UCI, se comprueba, y nosotros, siendo la comunidad más vulnerable, hemos sido capaces de controlar la situación de forma de manera que no se pusiera en riesgo el acceso a la UCI. Porque démonos cuenta que de lo que hablamos, cuando hablamos de evitar contagios, en el caso de Asturias, siendo nuestra población tan envejecida y tan vulnerable, es precisamente que nadie que lo necesite no acceda a esos recursos. Ya ha habido comunidades autónomas en las que, por desgracia, las personas mayores eran aislados, los dejaba en las residencias sin atención médica necesaria. Eso es lo que tratamos de evitar, ¿no? Entonces yo, desde luego, empatizo, como no puede ser de otra manera. En las ayudas tiene que haber una discriminación positiva, pero vamos a ver lo que pasa en ese análisis a nivel nacional que tiene que darse. Gracias, presidente. Dos medios nos plantean de nuevo cuándo van a entrar en vigor, qué medidas. Por una parte, la Nueva España dice, ¿podemos concretar qué medidas entran en vigor el viernes y cuáles el domingo? Y El Comercio dice, ¿todas las medidas entran en vigor el viernes y solo las de hostelería serán a partir del 9 de mayo? Lo explico otra vez. El 6 de mayo entrarán en vigor ya determinadas medidas de hostelería, por ejemplo, en interiores hasta las 11 de la noche y 6 personas.
¿Por qué hasta las 11 de la noche? Porque el toque de queda sigue existiendo hasta el 9 de mayo. Hasta que no decaiga el estado de alarma, sigue existiendo la limitación de movilidad nocturna. Por tanto, esas medidas se transformarán, serán todavía, vamos a decir en el concepto, se suavizarán todavía más a partir de que decaiga el estado de alarma. Y eso pasa en los diferentes sectores, pero especialmente el más afectado, sin duda, es el de la hostelería, que es donde vemos esta precisión de esta manera. Así que los hosteleros, a partir del 6 de mayo, ya pueden, en este sentido, abrir sus interiores hasta las 11 de la noche y con 6 personas, y a partir del 9 de mayo podrán abrir tanto interiores como exteriores hasta la 1 de la mañana con 6 personas. Por cierto, la 1 de la mañana era el horario que teníamos el verano pasado, no lo olvidemos, porque ahora podemos estar pensando que esta medida puede ser más restrictiva. Es el mismo horario que teníamos, quiero recordarles, en los meses, si mal no recuerdo, de julio y agosto del año pasado. El comercio hace una pregunta sobre vacunación. ¿Prevén estar vacunando a menores de 50 años en junio? Bueno, yo aquí, antes de que contesten los técnicos, diría que yo quiero que sí, porque como 42 años, como comprenderán, tengo muchas ganas de vacunarme. Pero, hecha la broma, y que como yo estamos seguros, yo creo que hay que ser también conscientes de que los primeros a los que hay que proteger, bueno, es por escalas de edad, y yo creo que se está avanzando a buen ritmo. Desconozco las fechas ahora mismo de memoria, pero lo que tenemos que tener claro es que si vamos eliminando población más vulnerable, protegiendo a los mayores a medida que vamos bajando la edad, y ya estamos bajando, ya se está vacunando gente de 60 años, que no sean personal esencial, que esos llevan otra tramitación, es decir, vamos a buen ritmo. Y ahora el consejero no sé si tendrá la fecha para darme una buena nueva, en este caso a los de mi generación. No, si supiéramos exactamente las vacunas que se nos van a distribuir en los próximos meses, podríamos hacer la cuenta, ¿no? Pero dependemos de factores externos y, por lo tanto, no puedo dar una fecha. Lo que sí puedo decir es que en la actualidad, en Asturias, las personas de más de 50 años ya están vacunadas, más de la mitad de ellas, globalmente. Podemos ver en los informes del Ministerio que si miramos, por ejemplo, la pauta completa de vacunación, absolutamente en todos los rangos de edad, miremos lo que miremos, en Asturias estamos por encima de la media de España, es decir, el ritmo de la vacunación en Asturias es muy bueno y, por lo tanto, podría decir que estaremos seguramente en la parte más favorable, ¿no?, de las comunidades autónomas en cuanto a esta pregunta que me hace, pero no puedo darle, dependiendo de factores externos, no puedo aventurarme a darle tampoco una fecha. Una última pregunta que nos llega también del diario El Comercio. Plantean, ¿qué pasará el sábado con la gente que circule a partir de las 23 horas y antes de que decaiga, una hora después, el estado de alarma? ¿Temen que la gente no respete el toque de queda ese día y que coincidiendo con el fin de semana? Bueno, esa pregunta sería típica de una práctica de Derecho, de cuando estudiaba Derecho, y, hombre, entiendo lo que quiere decir el diario, pero lógicamente las normas entran en vigor y terminan en vigor o finalizan su plazo de vigencia pues en los momentos que vienen marcados en la propia norma. No voy a bajar al detalle de qué puede suceder, lo que sí voy a hacer es un alegato a la responsabilidad. Yo entiendo que tenemos que situarnos todos que a partir del 9 de mayo empieza una etapa distinta. Ese es el concepto. No pensemos si el sábado a las 11 y luego a las 12 qué pasaría, porque, repito, eso sería típico de un caso de derecho constitucional, de una práctica de derecho constitucional. Bueno, yo creo que lo importante en este caso es decir a la gente que hasta el 9 de mayo tenemos que intentar hacer un último esfuerzo, llegar de la mejor manera posible. A partir del 9 de mayo no se acaba nada, porque, como decía al principio, ni finaliza la pandemia ni la crisis sanitaria, esto sigue. ¿Qué más quisiéramos nosotros que poder venir aquí y decir que la pandemia ha finalizado? Pero por desgracia no es así y, por tanto, bueno, pues tendremos que convivir de otra manera, actuando de otra manera y, eso sí, recuperando espacios de libertad, que yo estoy convencido dos cosas. La primera, que es más que merecido porque el esfuerzo de estos meses tiene que tener esa recompensa de esa vuelta a la normalidad. Ha habido un esfuerzo colectivo de la población asturiana que hay que destacar, y yo lo quiero destacar. Y, en segundo lugar, porque todos, y cuando digo todos, es todos, padecemos eso que se llama fatiga pandémica, todos. Y yo lo he vivido hace poco, con lo cual puedo hablar bien de ello, ¿no? Entonces, esperemos que a partir del 9 de mayo pues actuemos con la responsabilidad de vida, mejoremos cada vez mejor los datos a medida que vayan pasando las semanas y ganemos, como digo, espacios de normalidad, esa normalidad que tanto echamos de menos.
Gracias, presidente. Gracias, consejero. Gracias, director general. Hasta aquí las preguntas que nos han hecho llegar los compañeros y las compañeras de los medios de comunicación, a quienes agradecemos su participación en esta rueda de prensa. Sí, pues antes de finalizar, como siempre, un último mensaje que quiero dirigir a los asturianos y asturianas. Bueno, ha sido, sin duda, ¿no?, muchos meses muy duros. Llevamos así luchando contra el virus desde la aparición del primer caso el 29 de febrero de 2020, ya es mucho tiempo, yo lo sé, soy consciente y somos conscientes del cansancio, pero queda un último esfuerzo sin olvidarnos de proteger, como hemos hecho siempre en Asturias, insisto, a las personas mayores, a esas personas mayores que no en todas partes se les quiso proteger. Nosotros aquí siempre los hemos protegido y los vamos a seguir protegiendo. Pero este último esfuerzo es para vacunar, vacunar y vacunar. Cuanto más vacunemos y al ritmo mejor que vacunemos, eso significará que garantizaremos la vuelta a esa normalidad antes. Y por eso también quiero animar a la ciudadanía, a los que se está convocando a que se vacunen, a que lo hagan, a que no tengan ninguna duda, que no tengan la menor de las dudas, porque en este caso sabemos que la única manera de recuperar la normalidad perdida, esa normalidad que todos deseamos, es a través de las vacunas. Y un último mensaje, ahora que empieza una nueva etapa, el 9 de mayo, por favor, no bajemos la guardia, no cometamos errores que tuvimos que lamentar el verano pasado. Acuérdense cómo vino esa segunda ola como consecuencia de errores que todos cometimos, y asumo los míos en primera persona. Y yo creo que si lo hacemos bien, como sabemos hacerlo los asturianos y asturianas, al final venceremos al virus y más pronto que tarde recuperaremos esa normalidad que tanto deseamos.